La primera vez que pensé en besar a otro hombre fue en una boda. No en una fiesta loca en Ibiza ni una noche de copas con amigas. Fue en la boda de mi prima Laura, en un salón de eventos hortera en las afueras de Alicante, con arroz pegado a los tacones y mi marido a 3 metros hablando de fútbol con unos desconocidos. No lo besé. Pero lo pensé. Y con eso bastó para darme cuenta de que algo en mí había hecho clic. No fue culpa del cava ni del vestido ajustado que apenas me atrevía a usar. Fue ese instante en que giré la cabeza y vi a Jorge, mi marido, tan desconectado, tan ajeno a mí, que por un segundo me sentí viuda en mi propio matrimonio. Llevábamos 9 años casados, 13 juntos, y de pronto sentí que estaba cenando con un compañero de piso que no recordaba haber elegido. El tipo al que pensé besar se llamaba Sergio. Era uno de los amigos del novio, más joven que yo, con esa sonrisa medio descarada que sabes que trae problemas. Pero era simpático. Me habló de libros, de música, de cosas normales, y me miraba a los ojos como si le interesara lo que decía. Solo eso. Ni una insinuación directa. Pero su presencia me sacudió de una forma extraña. Me sentí deseada, aunque solo fuera por mí misma. Esa noche no pasó nada. Volvimos a casa, Jorge medio dormido en el coche, yo con el pintalabios borrado y el estómago revuelto. En la ducha, mientras el agua me caía por la espalda, pensé, esto no es una crisis de pareja. Es una muerte lenta. Y me quedé ahí, empapada, intentando recordar la última vez que sentí ganas de tocar a mi marido sin que fuera por rutina o por compromiso. La distancia no empezó con gritos ni discusiones. Llegó como el polvo que se acumula en los rincones, despacio, silencioso, hasta que un día te das cuenta de que ya no ves el suelo. Jorge y yo no éramos una pareja de película, pero funcionábamos. Trabajo, casa, vacaciones en Benidorm, cenas con los suegros. Sexo cuando tocaba, cariño cuando sobraba tiempo. Nunca hubo infidelidades, hasta entonces. Nunca hubo violencia ni desprecio. Solo, ausencia. Los últimos 6 meses fueron una secuencia de silencios y pequeños roces. Jorge venía del trabajo y se sentaba con el portátil encima de las piernas, respondiendo correos que nadie le había pedido que leyera a las 10 de la noche. Yo intentaba hablarle, contarle algo del trabajo o del grupo de amigas, y su respuesta era un ajá sin apartar la vista de la pantalla. Una noche, sin pensarlo mucho, me abrí un perfil falso en Instagram. No para engañar a nadie. Solo para ver si alguien me veía. Empecé a subir fotos antiguas, selfies sin filtro, tonterías. Y claro, empezaron los mensajes. Al principio los ignoraba. Luego respondí uno. Después 2. El tercero fue el que lo cambió todo. Se llamaba Adrián. O eso decía llamarse. Tenía mi edad, vivía en Elche y trabajaba en diseño gráfico. Me habló sin rodeos, sin frases vacías. Y yo, que me pasaba los días gestionando facturas y correos aburridos, me vi esperando sus mensajes como quien espera una llamada urgente en mitad de una tormenta. No era amor. Era escape. Y era adictivo. Nos escribíamos todos los días. Empezamos a intercambiar audios, luego llamadas. Su voz era cálida, con un acento suave que me acariciaba el oído. Me preguntaba cosas que Jorge nunca se habría planteado, que me hacía feliz, si dormía bien, si me gustaba lo que veía en el espejo. Pequeñas preguntas que calaban más que cualquier piropo barato. Y lo peor de todo es que yo seguía durmiendo al lado de mi marido. Hubo una noche que lo cambió todo. Jorge llegó tarde del trabajo, otra vez. Ni una llamada, ni un mensaje. Yo había cocinado, lo había esperado, y cuando entró por la puerta, lo único que dijo fue, ¿has cenado ya? Sin mirarme.
sin notar que me había puesto ese vestido que tanto le gustaba antes. Esa noche no dormí. Me senté en la cocina con una copa de vino barato y los mensajes de Adrián en el móvil. Me dijo, si ahora te digo que cojas el coche y vengas, ¿lo harías? Y no respondí. Pero pensé, sí. Lo haría. Eso fue lo que más me asustó. No el deseo. No la traición. Sino lo fácil que me resultaba imaginarme con otro. Y lo ajena que me sentía de la mujer que un día se prometió fidelidad sin condiciones. ¿Y Jorge? Ni cuenta se daba. Seguía atrapado en sus cosas, en su mundo. Cada vez hablábamos menos. Cada vez me tocaba menos. Y cuando lo hacía, era como si lo hiciera por costumbre, como quien acaricia al perro antes de salir de casa. Un gesto sin alma. A veces pensaba en decirle algo. En hablar. En pedirle que me mirara como antes. Pero no tenía fuerzas. Había agotado todas las formas de pedir atención sin parecer desesperada. Y una mujer puede soportar muchas cosas. Pero sentirse invisible no es una de ellas. Entonces sucedió lo inevitable. Adrián y yo quedamos en persona. Fue un jueves por la tarde. Me inventé que tenía una reunión del trabajo, cogí el coche y conduje hasta un pequeño pueblo en la sierra donde él dijo tener una casa. Estaba nerviosa, sí, pero no por lo que iba a pasar. Estaba nerviosa por sentirme viva otra vez. No te voy a mentir. Nos besamos. Y después, lo demás. No fue romántico. No fue perfecto. Pero fue real. Y me recordó que todavía existía algo dentro de mí que no estaba muerto. Volví a casa esa noche con el cuerpo temblando y la conciencia hecha polvo. Jorge dormía. Ni siquiera preguntó si me había ido bien la reunión. Y ahí lo supe, mi infidelidad no había roto nada. Solo había confirmado que ya estaba todo roto de antes. Eso fue hace un mes. Desde entonces, todo ha cambiado. Yo he cambiado. Y no porque Adrián me haya prometido nada. No es eso. De hecho, apenas nos hemos vuelto a ver. Pero su presencia fue el empujón que necesitaba para enfrentarme a mi propia mentira. Y ahora, mientras escribo esto, sé que todo está a punto de explotar. Porque Jorge ya no está tan ciego. Porque yo ya no puedo fingir. Porque las verdades, cuando se acumulan, acaban saliendo aunque no quieras. Y lo que vino después, fue la caída. A Jorge siempre se le escapaban las cosas pequeñas, pero lo que empezó a notar no fue pequeño, solo diferente. Una noche de domingo, después de cenar, estábamos sentados en el sofá viendo la televisión, él con su portátil, yo con el móvil. Lo de siempre. Pero esa vez me escribió Adrián justo cuando Jorge se levantó a servirse un vaso de agua. El teléfono vibró en mi mano y la pantalla se iluminó con un mensaje corto. ¿Lo harías otra vez? El corazón me dio un vuelco, pero no hice nada. Solo bloqueé el teléfono y me quedé quieta. Jorge volvió al salón, me miró con esa cara suya de rutina, y dijo sin importancia, ¿quién era? Le respondí que una compañera del trabajo, que estaba preguntando por el lunes, y él no dijo nada más. Pero sé cómo cambia su cara cuando algo no le cuadra, y esa noche no me besó ni me tocó al acostarnos. Se dio la vuelta directamente y se tapó con la sábana. Durante esa semana su comportamiento se volvió más observador. Jorge no preguntaba, pero miraba. No insistía, pero escuchaba. Yo seguía haciendo todo como siempre, ir al trabajo, contestar sus mensajes, preparar la cena, hacer como si todo estuviera normal. Pero ya no me sentía tranquila. Sentía que en cualquier momento algo iba a romperse. Y no me equivoqué. El viernes por la mañana, antes de salir de casa, Jorge me preguntó si podía llevarse mi coche.
El suyo tenía una rueda desinflada, según dijo. No le vi la intención detrás. Le di las llaves y le deseé buen día. Me fui con el metro al trabajo y no le di más vueltas. A las 2 horas me llegó un correo al móvil desde mi cuenta personal, uno que claramente no había enviado yo. Abrí el mensaje y dentro había una copia de todas las conversaciones con Adrián exportadas desde WhatsApp. No solo los textos, también los audios y las fotos. Jorge había accedido a mi cuenta desde el coche, había conectado el teléfono al portátil y se había enviado todo. Me quedé en blanco, la cara caliente, la garganta seca. Sentí que el estómago me caía al suelo. No me escribió. No me llamó. Nada. Solo ese correo, sin asunto, sin texto. Nada más. El resto del día fue una tortura. Trabajé sin saber cómo, temblando cada vez que pensaba en volver a casa. Pensé en llamarlo, pero no sabía qué decir. Pensé en no ir a casa directamente, pero no sabía a dónde más podía ir. Me sentía acorralada por algo que yo misma había provocado. Y lo peor es que no podía culparle. Lo había descubierto todo. Sin rodeos. Sin posibilidad de justificarme. Al llegar a casa, Jorge estaba en la cocina, con una cerveza en la mano. Ni siquiera me miró al entrar. Dejé el bolso en la silla y me quedé de pie, sin saber qué hacer. Él habló primero. ¿Te acostaste con él más de una vez? No levanté la cabeza. Solo asentí. Tardé en responder, pero no podía seguir mintiendo. Sí. No gritó. No se movió. Solo dio un sorbo largo a la cerveza y dejó la botella en la encimera con calma. ¿Y lo sigues viendo? No. Silencio. Respiraba con fuerza, pero no dijo nada más. Yo lo miraba de reojo, tratando de entender qué pasaba por su cabeza. Nunca lo había visto así, tan contenido, tan helado. En cierto modo, su calma me asustaba más que si me hubiera gritado. ¿Por qué? La pregunta que más temía. La que no sabía cómo responder. Me costó horrores hablar. Porque me sentía sola. Porque me dejaste sola hace mucho tiempo y ni te diste cuenta. Jorge rió, una risa breve, amarga. ¿Y esa es la justificación? ¿Te sentías sola y por eso te follaste a otro? Me dolió. Me hizo daño escucharlo en voz alta. No respondí. No te pedí nada imposible, Lucía. Solo estar, solo seguir siendo tú. Pero claro, era más fácil dejarse llevar por el primero que te dijo 4 frases bonitas. No fue así. Ah, no. ¿Y cómo fue entonces? Ilumíname. Porque lo que he leído no parece un error, ni un momento de debilidad. Parece una historia. Larga, sucia y muy detallada. Me acerqué un poco, intentando hablarle desde un lugar más humano, menos hostil. Sé que no hay excusas. No quiero convencerte de nada. Solo quiero que entiendas que no fue por despecho, ni por rabia, ni por venganza. Fue por mí. Porque me había olvidado de mí misma. Porque necesitaba sentir algo otra vez. Y tú ya no estabas. Jorge me miró, por fin. Una mirada dura, fija, sin un rastro de cariño. ¿Y qué se supone que haga yo con esto? ¿Me quedo aquí, comiéndome la traición y sonriendo para que todo siga igual? No espero eso de ti. Ni siquiera sé qué esperar. Pues yo sí. Espera lo peor. Se fue al salón y me dejó sola en la cocina. No cenamos. No dormimos juntos. Esa noche se quedó en el sofá y no apagó la televisión en toda la madrugada. Yo estuve en la cama sin poder cerrar los ojos, repasando cada mensaje,
cada decisión, cada momento en el que pude haber frenado todo antes de llegar hasta ese punto. Pero no lo hice. Porque no quería. Porque me dejé arrastrar. A la mañana siguiente no desayunamos juntos. Jorge se duchó, se vistió y salió sin decirme una palabra. Yo me senté en la mesa del comedor, mirando el mantel como si fuera un espejo, preguntándome en qué momento exacto había roto lo que habíamos construido. Y lo peor de todo era que, en el fondo, sabía que esto tenía consecuencias. Que no se iba a quedar solo en una pelea o una crisis. Algo dentro de Jorge se había roto. Y eso no se recompone con palabras. Por la tarde, Jorge volvió a casa con una caja en las manos. Sin decir nada, empezó a guardar cosas suyas, ropa, su portátil, algunos libros. No me gritó, no me echó en cara nada. Solo recogió. Yo lo seguía con la mirada, sin saber si debía intervenir o no. ¿Te vas? No puedo estar aquí. No sé si es para siempre, pero ahora mismo necesito no verte. ¿Dónde vas a estar? Con mi hermana. Ya sabe todo. No pregunté cómo. No quise saber si se lo contó él o si también le mandó los mensajes. Me limité a asentir. ¿Y después? Después veremos. Pero lo nuestro, Lucía, no sé si queda algo que salvar. Quise llorar, pero me contuve. Llorar delante de él habría sido una forma de manipulación. Y si algo me quedaba, era no intentar eso. Cuando cerró la puerta, me senté en el suelo, con la espalda contra la pared. No por dramatismo, sino porque no sabía a dónde ir dentro de mi propia casa. Todo me parecía ajeno. Cada rincón me recordaba algo que ya no estaba. Y ahí supe que no era solo una crisis. Era una demolición. Pasaron 3 días sin que Jorge diera señales de vida. No mensajes, no llamadas, ni siquiera un correo para hablar de las cosas prácticas, las cuentas, las llaves o los papeles del coche. El silencio pesaba tanto que me despertaba cada madrugada con la sensación de que había alguien en la casa, pero era solo la culpa, dando vueltas conmigo en la cama. Intenté seguir con la rutina, ir al trabajo, hacer la compra, limpiar, pero todo era mecánico, sin propósito. El móvil seguía siendo una amenaza constante, cada vibración me helaba. No era Adrián. No volvió a escribirme. Era como si los dos hubieran desaparecido el mismo día, dejándome sola con la versión más vacía de mí misma. El sábado por la tarde, Jorge apareció sin avisar. Llevaba una mochila al hombro y la mirada de alguien que había decidido algo. Entró sin saludar, sin mirar alrededor, sin ese gesto automático de dejar las llaves en la encimera. Se sentó en la mesa del comedor y dijo simplemente, «Tenemos que hablar». Me senté enfrente, sin saber si debía justificarme o callar. Él respiró hondo antes de empezar, con esa calma que esconde más rabia que cualquier grito. He pensado mucho en esto. En lo que hiciste. En lo que dijiste. En todo. Y necesito entender una cosa, porque todavía no lo asimilo. ¿Cuánto tiempo estuviste con él? No quería mentir, pero tampoco quería revivir cada detalle. Respondí con la verdad mínima. Unos 2 meses. ¿Y te gustaba de verdad o solo querías sentirte deseada? No sé si gustar es la palabra. Era distinto. Me hacía sentir que todavía podía importar. Jorge asintió despacio, sin apartar la vista de la mesa. Golpeaba con un dedo el borde, marcando un ritmo que me ponía nerviosa. Te das cuenta de que eso no justifica nada, ¿verdad? Lo sé. No intento justificarme. Entonces dime para qué sirvió. Porque yo estoy intentando encontrarle sentido a todo esto y no lo encuentro. Me tomó unos segundos responder. Sirvió para darme cuenta de que estábamos muertos y que ninguno lo decía.
Eso es una forma elegante de echarme la culpa. No te estoy echando nada. Estoy reconociendo lo que yo hice. Pero si me preguntas por qué, esa es la razón. Jorge se levantó y empezó a caminar por el salón. Cada paso parecía una pregunta que no decía en voz alta. Cuando se giró hacia mí, la voz ya no sonaba calmada. No puedes decir que estábamos muertos y después decir que fue un error. No era un error, Lucía. Fue una decisión. Lo pensaste, lo planeaste, lo hiciste. Nadie te obligó. Sí, lo decidí. Pero no fue por venganza, ni por aburrimiento. Fue por desesperación. ¿Desesperación de qué? ¿De tener una vida normal? ¿De un marido que trabaja y llega cansado? ¿De una casa limpia, comida en la mesa y tranquilidad? ¿De no sentirme mirada? ¿De convertirme en parte del mobiliario? Y tu solución fue acostarte con otro. Mi solución fue equivocarme. Y aquí estamos. Jorge se quedó en silencio. Me miró como quien observa algo que ya no reconoce. Se apoyó en la pared, cruzó los brazos y dijo algo que me atravesó. Cuando leí los mensajes, pensé que lo peor era imaginarte con él, pero no. Lo peor fue leer cómo hablabas de mí. Esa parte donde dijiste que conmigo ya no sentías nada, que ni siquiera te importaba si lo descubría. Eso fue peor que cualquier foto. No recordaba haber escrito esas palabras, pero probablemente lo hice. A esas alturas, lo que más me dolía no era que me creyera capaz de hacerlo, sino que tuviera razón. No sé cómo llegué a ese punto, Jorge. No sé en qué momento me convertí en alguien que podía decir algo así. Yo sí lo sé. Fue cuando dejaste de luchar. Cuando decidiste que no valía la pena arreglar nada. ¿Y tú qué hiciste? Porque tú también te rendiste. Yo no me fui con nadie. No, tú te fuiste igual, solo que no te moviste del sitio. Él apretó los dientes y me miró con una mezcla de rabia y tristeza. No respondió enseguida. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando la calle. Cuando habló, su tono bajó. He pensado en qué hacer contigo, con nosotros. Parte de mí quiere marcharse y no volver nunca más. Pero otra parte, aunque no lo entiendo, sigue queriendo saber si hay algo que rescatar. Yo no quiero que te vayas sin hablarlo, pero tampoco sé si puedo pedirte que te quedes. Entonces dilo claro. ¿Aún quieres estar conmigo? Tardé en contestar. No porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta era admitir que todo dependía de una decisión que tal vez llegaba demasiado tarde. Quiero que esto tenga sentido otra vez. Quiero intentarlo, aunque no sé si tiene arreglo. Jorge volvió a la mesa, se sentó y apoyó los codos. Si lo intentamos, será de otra manera. No voy a fingir que no pasó nada. No puedo dormir contigo y pensar que no hubo otro cuerpo entre los dos. No puedo abrazarte sin recordar lo que leí. Pero si decido quedarme, será para pelear de verdad, no para vivir con una mentira. Y si decides no quedarte, entonces al menos sabrás que lo pensé en frío. Nos quedamos en silencio un rato largo, escuchando el ruido del tráfico, los portazos de los vecinos, la vida ajena que seguía como si nada. Yo tenía las manos heladas, pero no me moví. Jorge me miraba como si buscara algo detrás de mis palabras, algo que confirmara que todavía era la persona que conoció. Quiero que me cuentes cómo empezó todo, dijo al fin. Sin adornos. Sin frases que suenen bien. Quiero la verdad. Tragué saliva y hablé despacio, sin mirar al suelo. Nos conocimos por trabajo. Al principio solo hablábamos por mensajes. No hubo nada físico durante semanas. Pero yo ya sabía lo que estaba haciendo, aunque no pasara nada. Luego quedamos, y pasó.
No fue algo planeado, no fue una aventura larga. Pero no me detuve cuando debía hacerlo. ¿Y lo volverías a hacer si no te hubiera descubierto? No lo sé. Quiero pensar que no, pero no puedo asegurarlo. Eso es lo que más duele. Que ni siquiera lo digas convencida. No quiero mentirte más. Jorge se levantó otra vez, caminó hacia la puerta del pasillo y se detuvo. He borrado tus fotos del ordenador. Las de los viajes, las cenas, los cumpleaños. No porque las odie, sino porque ahora no puedo mirarlas sin pensar en todo lo demás. Haz lo que necesites. Lo estoy haciendo. Volvió a salir, dejando la puerta abierta. No se fue de casa esa noche, pero tampoco volvió a hablarme. Dormimos en habitaciones separadas, él en el cuarto de invitados, yo en la cama donde antes dormíamos juntos. No hubo gritos, ni lágrimas, ni promesas. Solo distancia. Una distancia que ya no era emocional, sino real. A la mañana siguiente, Jorge se sentó conmigo en la cocina, con un café en la mano. Su voz sonaba agotada, pero firme. He pedido cita con un abogado. Quiero saber cómo quedaría todo si nos separamos. No te lo digo como amenaza, sino porque necesito tener el control de algo, aunque sea de eso. No supe qué responder. No estoy decidiendo nada aún, continuó, pero necesito entender qué significa seguir contigo. Si quedarme implica convertirme en alguien que no soy, no lo haré. ¿Y si me voy, qué pasa contigo? Ya lo pensaré. Pero esta vez lo decidiré por mí, no por ti. Asentí. Me dolió, pero entendí su necesidad de marcar ese límite. Durante años había sido yo quien llevaba el control emocional de la casa, quien buscaba las soluciones, quien trataba de mantener el equilibrio. Ahora era él quien lo rompía, pero lo hacía con una calma que no dejaba espacio a la manipulación ni al consuelo. Esa tarde me escribió un mensaje corto desde el trabajo. Esta noche quiero que hablemos sin interrupciones. No para pelear, sino para cerrar lo que haya que cerrar. No supe si interpretarlo como una oportunidad o una despedida, pero preparé la cena igual. Nada especial, solo comida normal, como si eso pudiera disfrazar el momento. Cuando llegó, dejó el móvil sobre la mesa, me miró y dijo, después de esto, decidimos. Y por primera vez en muchos años, sentí miedo de verdad, no por lo que había hecho, sino por lo que estaba a punto de perder definitivamente. Esa noche fue distinta desde el primer minuto. Jorge no llegó con el mismo gesto de siempre. No había enojo, tampoco tristeza. Había algo más calculado en su forma de moverse, como si ya hubiera tomado una decisión y solo estuviera esperando el momento exacto para ejecutarla. Cenamos en silencio. Yo intentaba mantener la calma, pero sentía que algo en él había cambiado. Sus movimientos eran medidos, su voz era baja, su mirada directa. Cuando terminó de comer, limpió el plato, se sirvió un café y dijo sin rodeos que había tomado una decisión que no podía discutir. He pensado en lo que dijiste, en lo de intentar arreglarlo, pero no puedo hacerlo si no sé quién eres ahora. Y como ya no puedo confiar en tus palabras, prefiero hacerlo a mi manera. No entendí al principio a qué se refería. Me limité a escucharlo. Esta semana fui al banco. Separé las cuentas. También hablé con el dueño del piso. El contrato estaba a mi nombre, así que lo cambié. A partir del mes que viene este ya no será tu domicilio. No te estoy echando a la calle, ya te transferí dinero suficiente para que busques un sitio. Pero no vamos a seguir compartiendo nada. Me quedé en silencio unos segundos, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Y si quería arreglarlo? Tuviste tiempo para pensarlo antes. Ahora lo que toca es asumir las consecuencias. ¿Y tú qué vas a hacer? Lo que me quede por hacer lo haré en paz.
No necesito una guerra contigo. Solo quiero cerrar esto sin fingir que no pasó. No gritaba. No tenía esa voz llena de rabia que yo esperaba. Sonaba sereno, casi frío, y eso me dolía más que cualquier insulto. Intenté acercarme, ponerle una mano en el brazo, pero la apartó sin violencia, solo con firmeza. No busques compasión, Lucía. No me queda. Después de eso, subió al dormitorio, y por instinto lo seguí. No sabía si quería hablar, disculparme o simplemente no sentirme sola en la habitación. Lo encontré sentado frente al ordenador, revisando algo. En la pantalla había una carpeta con mi nombre. ¿Qué es eso? Pruebas, respondió. Mensajes, fotos, todo lo que encontré. No lo voy a usar ahora, pero no voy a borrarlo. ¿Por qué guardarlo? Porque aprendí que no se puede confiar en nadie del todo, ni siquiera en la persona con la que compartes la cama. Eso es cruel. Cruel fue lo que hiciste tú. Yo solo me estoy protegiendo. No pude responder. Me quedé allí, mirándolo, mientras copiaba los archivos a un disco externo. Cuando terminó, cerró el portátil, lo guardó en una funda y lo metió en la mochila. Te voy a pedir una sola cosa, dijo antes de levantarse, no me busques ni me llames. No me da igual. Por eso hice lo que hice. Si me diera igual, te habría dejado sin decir nada. Esto fue para que entendieras lo que cuesta perderlo todo por una decisión estúpida. Entonces esto era tu venganza. Llámalo como quieras. Yo lo llamo equilibrio. Se soltó de mi mano y se marchó. No corrí detrás de él porque supe que cualquier palabra solo lo endurecería más. Durante las semanas siguientes intenté reconstruir lo básico, buscar un piso, conseguir trabajo, apagar los rumores. Pero cada intento era una piedra más en la espalda. Había gente que me hablaba con lástima y otros con desprecio. Ninguno sabía toda la historia, solo la versión limpia y ordenada que Jorge había preparado. Y aunque me dolía, no podía negar que lo había hecho con inteligencia. No buscó escándalo, solo exposición. Me dejó sin defensa. Una tarde, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una copia de los papeles del divorcio, firmados por él y listos para mi firma. No había carta ni nota, solo los documentos y una hoja pequeña con 3 palabras escritas a mano: hazte cargo, Lucía. Lloré al leerlo, no por rabia, sino porque era la primera vez que entendía que ya no había vuelta atrás. Firmé. No por resignación, sino porque sabía que no podía seguir viviendo con la esperanza de que todo volviera a ser como antes. Fui a su abogado, entregué el sobre y me marché sin mirar atrás. Unos días después, me encontré con la hermana de Jorge en la calle. Me saludó con una mezcla de incomodidad y culpa. Me dijo que él estaba tranquilo, que se había ido a vivir a otra ciudad por trabajo y que no pensaba volver a Valencia. Le pregunté si estaba bien. Ella respondió: más que bien, parece en paz. No supe si sentir alivio o tristeza. Lo único que entendí es que Jorge había conseguido lo que quería: cerrar el círculo. Me había quitado todo lo que me mantenía en pie, y aún así lo hizo sin perder la compostura. No dejó heridas visibles, solo la certeza de que ya no tenía poder sobre nada, ni siquiera sobre mi versión de los hechos. Cuando volví a casa, miré por última vez las paredes vacías antes de irme definitivamente. No sentí odio. Sentí algo más parecido a una aceptación cansada. Había pagado mi precio y no quedaba nada por reclamar. Jorge me había mostrado una forma distinta de vengarse, la del silencio meticuloso, la precisión calculada, la destrucción sin violencia. Y en ese vacío aprendí que a veces la peor venganza no es la que te hace daño, sino la que te obliga a quedarte sola con lo que hiciste. Un mes después de firmar los papeles, me escribió. No un mensaje largo,
ni una llamada. Solo una frase directa: voy a estar en Valencia el viernes. Si quieres hablar, dime sitio y hora. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué sentir. No sabía si quería verlo, si tenía algo que decirle, si ese encuentro era una oportunidad o simplemente el cierre formal de lo que ya estaba acabado. Le respondí que sí, que nos viéramos en el parque cerca del antiguo piso, donde alguna vez solíamos ir los domingos cuando todavía quedaba algo de rutina en nuestra relación. Él solo puso: allí estaré. Llegué temprano. Hacía calor, el aire pesaba, la ciudad estaba llena de ruido, pero en ese rincón parecía todo detenido. Me senté en el banco donde solíamos tomarnos el café del termo y mirar pasar a los niños en bicicleta. Jorge apareció puntual, caminando con las manos en los bolsillos, sin mirar a los lados, sin buscar en el ambiente más que el banco y mi figura. Llevaba una camisa sencilla y vaqueros, el mismo estilo de siempre, pero ya no se veía como antes. Había algo en su forma de caminar que mostraba otra versión de él, una que ya no me pertenecía. Se sentó a una distancia prudente, sin inclinarse, sin acercarse más de lo necesario. Pensé que no vendrías, dije sin rodeos. Yo también lo pensé, respondió sin emociones en la voz. Nos quedamos en silencio unos segundos. No había forma de romper el hielo sin clavarnos los restos del pasado. Jorge fue el primero en hablar. No vengo a reclamarte nada. Ya no tengo necesidad. Solo quería que dijéramos en voz alta todo lo que quedó flotando. Asentí. No quería dramatismo, tampoco fingir arrepentimiento teatral. Solo decir lo que había que decir, aunque ya no sirviera para nada. He estado pensando mucho, empecé con cuidado, no para justificarme, porque sé que no hay forma de borrar lo que hice, sino para entender por qué llegamos hasta ahí. Yo también lo he hecho. Y no llegué a ninguna conclusión definitiva. Supongo que cuando las cosas se rompen no siempre hay una sola causa. A veces es una cadena de errores, silencios, tiempos mal gestionados. Pero tú no cometiste el peor error, le dije sin escapar de la verdad. Yo fui la que cruzó la línea. Tú cruzaste la línea, sí, pero yo te empujé hacia el borde sin quererlo. No quiero que uses eso como excusa, pero tampoco quiero pensar que esto fue solo una traición. Fue un final anunciado, aunque no quisiéramos verlo. Yo sí lo vi, pero no supe frenarlo. Me dejé llevar por algo que no valía la pena y lo perdí todo. A veces no es lo que haces, sino el momento en que decides hacerlo. Si me lo hubieras dicho antes, si hubiéramos hablado cuando aún era posible salvar algo, quizá estaríamos en otro lugar. Pero preferiste guardártelo hasta que ya no quedaba espacio para reparar. Tenía miedo, admití. Miedo de tu reacción, de perder lo poco que quedaba, de enfrentar la idea de que ya no me querías. Eso fue lo que más me dolió. Que no confiaras en mí ni siquiera para decir que ya no estabas bien. Lo miré, queriendo decirle algo que no supiera, pero no había nada nuevo que ofrecerle. Ya lo sabía todo. Jorge me conocía como nadie, incluso después de todo, incluso ahora que no había pareja entre nosotros. ¿Estás bien? Le pregunté casi en un susurro. Estoy tranquilo. No feliz, no contento. Solo en paz. La rabia pasó. El dolor también. Ahora solo queda una especie de vacío que con el tiempo se irá llenando de otras cosas. ¿Y me odias? No. No te odio. No podría. Pero tampoco te quiero como antes. Lo que sentía por ti era otra cosa, algo que ya no está. Y eso no se puede forzar ni recuperar. No supe si eso era mejor o peor que el odio. Al menos con el odio hay algo que se puede trabajar, que se puede discutir. Pero la indiferencia, la falta total de emoción, es mucho más difícil de enfrentar.
Yo todavía tengo cariño por ti, le confesé. A veces me despierto pensando que todo fue una pesadilla. Que aún estás en el sofá viendo tus series, que aún me preguntas si quiero cenar. Y a veces yo también lo hago. Pero no por nostalgia, sino por rutina mental. Mi cerebro tarda en asumir que lo que fue normal durante años ya no existe. Se hizo otro silencio. Esta vez más largo. Jorge miraba al frente, no me buscaba con los ojos, y yo entendía que su distancia no era solo física. Había algo definitivo en su forma de estar allí. ¿Hay algo más que quieras decirme?, preguntó finalmente. Sí. Que lo siento. Que no me va a servir para cambiar nada, pero necesito que lo sepas. Lo sé. Y también quiero que sepas que no me fui con él por amor. Ni siquiera porque me ofreciera algo mejor. Fue solo porque estaba rota. Y cuando uno está roto, puede romper todo a su paso. Ya lo entendí. ¿Tú tienes a alguien ahora? No. Ni quiero. Ahora mismo no me interesa construir nada nuevo. Me estoy reconstruyendo yo. Yo estoy intentando lo mismo. Espero que lo logres. Gracias. Se levantó y yo lo imité. Nos quedamos de pie unos segundos, sin saber cómo despedirnos. No había besos, ni abrazos, ni manos entrelazadas. Solo la certeza de que ese sería probablemente el último encuentro en mucho tiempo. Cuídate, dijo, mirándome directamente. Tú también. Se giró y caminó hacia la salida del parque. No miró atrás. Yo tampoco. Me quedé unos minutos más, sentada otra vez en el banco, mirando a la gente pasar, a las parejas hablar, a los niños correr, a los ancianos pasear. Nada me tocaba. Todo seguía, como siempre, como si yo no hubiera existido en ese espacio nunca. Volví a casa caminando despacio. No pensé en llamarlo, no pensé en escribirle. Supe que ya estaba todo dicho. No quedaban explicaciones ni disculpas. No quedaban promesas ni oportunidades. Solo un eco lejano de lo que alguna vez fue un matrimonio. Un eco que ya no dolía tanto, pero que aún me acompañaba en las horas más calladas. Al llegar, me preparé un café, encendí una lámpara y me senté a mirar por la ventana. No pensé en lo que vendría, ni en rehacer mi vida. Solo me quedé allí, reconociendo lo que se había ido y aceptando que, aunque el daño ya estaba hecho, al menos había tenido el valor de mirarlo de frente y cerrar esa puerta con las manos limpias. Después de aquella última conversación con Jorge, todo se quedó en silencio. No volvió a escribirme, no volví a saber de él a través de nadie, y aunque durante las primeras semanas esperaba con cierta ansiedad que apareciera un mensaje, una excusa para cruzar otra vez palabras, con el tiempo entendí que no llegaría. No porque no sintiera nada, sino porque ya no había nada que decir. Me llevó un tiempo entender que la verdadera despedida no fue la del parque, ni cuando firmamos el divorcio, ni siquiera cuando él se fue de casa. La despedida real fue ese día en que me miró sin dolor ni rabia, solo con determinación, y me dijo que ya no quedaba amor. Ahí supe que por más que intentara reconstruir algo, no sería con él. Jorge ya no formaba parte de mi presente, y aunque costaba aceptarlo, era la única forma de seguir adelante. Los primeros meses fueron un proceso lento y muchas veces incómodo. Tuve que cambiar de barrio porque no soportaba cruzarme con los vecinos que me miraban con cara de lástima o juicio, y aunque no todos sabían los detalles, bastaba con los rumores para convertir cada salida al supermercado en una especie de castigo. Me mudé a un piso más pequeño, cerca de la estación, con muebles básicos y paredes desnudas. No porque no pudiera decorarlo, sino porque todavía no sentía que fuera un hogar. Era solo un sitio donde dormir y esperar a que algo cambiara. Conseguir trabajo fue más difícil de lo que pensaba. Aunque tenía experiencia,
El despido anterior me dejó una mancha difícil de borrar, y aunque nadie me lo decía directamente, se notaba que algo sabían. Acabé trabajando en una tienda de ropa, algo que nunca imaginé que haría a mi edad, pero me sirvió para recuperar la rutina, levantarme temprano, ocupar la cabeza y no pasar las horas mirando el techo. El sueldo era justo, los turnos largos, pero había algo en esa repetición diaria que me ayudaba a mantenerme firme. Los días pasaban sin grandes eventos, sin emociones fuertes, y aunque al principio lo vivía como un castigo, con el tiempo empecé a valorarlo. No necesitaba más drama. Ya había tenido suficiente. No volví a hablar con Adrián. Después del escándalo, desapareció por completo. Ni un mensaje, ni una explicación. Supe por una conocida que había cerrado sus redes sociales y que se había mudado a Madrid. No lo busqué. No porque no tuviera curiosidad, sino porque entendí que su papel en esta historia fue pasajero. No era amor lo que sentía por él, era necesidad, y cuando esa necesidad se convirtió en caos, ni siquiera tuvo el valor de asumir su parte. Me dolió, sí, pero no porque lo extrañara, sino porque me recordó lo estúpida que fui al creer que alguien así podía ofrecerme algo más que una distracción temporal. Con el tiempo, aprendí a estar sola. Al principio dolía, pero después se convirtió en algo necesario. Empecé a leer otra vez, algo que había dejado hace años, cuando la rutina del matrimonio me consumía hasta las ganas de concentrarme. Iba al cine sola, caminaba por la ciudad sin un destino fijo, y comía en terrazas sin tener que fingir que me interesaban las conversaciones del otro. No digo que me acostumbré del todo, porque todavía había momentos en los que me invadía el vacío, sobre todo por las noches, cuando volvía a casa y no tenía a nadie esperándome, pero ya no lo vivía como un castigo, sino como parte del proceso. Esa era mi nueva vida, y por primera vez entendía que no tenía que parecerse a la de nadie más. Una tarde, mientras organizaba algunos papeles, encontré una vieja libreta donde solía escribir antes de casarme. Estaba llena de pensamientos sueltos, ideas sin desarrollar, reflexiones sobre lo que quería hacer, lo que esperaba de la vida, lo que soñaba cuando todavía no tenía obligaciones ni etiquetas. Me impresionó releer a esa mujer que alguna vez fui, tan distinta de la que era ahora, pero no por eso mejor. Me di cuenta de que, aunque había perdido muchas cosas, también había recuperado una versión de mí que no conocía. Más rota, sí, pero también más real. Ya no me definía por ser esposa de nadie, ni por lo que la gente pensara de mí. Ahora era yo con todo lo bueno y todo lo malo, y eso, aunque costara, era liberador. Un día recibí un mensaje inesperado de una amiga que había dejado de hablarme durante el escándalo. Me pedía perdón por haberse alejado, decía que no sabía cómo manejar la situación, que no quería elegir bandos, pero que tampoco supo cómo apoyarme sin parecer que aprobaba lo que hice. Le respondí con cortesía, sin rencor. Ya no me interesaban las justificaciones. Si quería volver, que lo hiciera, pero no pensaba rogarle a nadie. Algunas personas regresaron poco a poco, otras nunca lo hicieron, y aunque dolía, lo acepté como parte del precio de mis errores. Volver a confiar fue otra batalla. No solo en otros, sino en mí misma. Me costaba tomar decisiones, siempre dudando si estaba eligiendo bien, si otra vez iba a equivocarme. A veces conocía a alguien, hablábamos, quedábamos para tomar algo, pero en cuanto notaba una señal de rutina o distancia, me alejaba. No porque tuviera miedo del otro, sino porque aún no estaba lista para volver a poner mi vida en manos de nadie. Todavía no lo estoy, y no me avergüenza decirlo. Lo más difícil fue perdonarme. Jorge me había perdonado a su manera, cerrando la puerta con dignidad. La gente ya había dejado de hablar, o al menos eso creía. El tiempo había suavizado las cosas. Pero yo seguía castigándome. No por lo que perdí, sino por lo que destruí. Por haber actuado sin pensar, por haber tirado por la borda algo que,
aunque estuviera en crisis, merecía otra forma de terminar. Me llevó tiempo entender que, aunque me equivoqué, también tenía derecho a seguir adelante. Que mis errores no me definían para siempre. Que podía reconstruirme sin tener que arrastrar siempre el peso de lo que hice. No sé si alguna vez volveré a tener una relación como la que tuve con Jorge. Tampoco sé si la quiero. Ahora mismo no tengo esa necesidad. He aprendido a quererme en mi forma más básica, sin maquillaje emocional, sin adornos. Me levanto cada día sin esperar que pase algo extraordinario, y eso, para mí, ya es un avance. A veces me acuerdo de él, sí. De los buenos momentos, de su risa, de cómo me miraba cuando aún éramos un equipo. No con nostalgia, sino con gratitud. Porque a pesar de cómo terminó todo, tuvimos momentos buenos. No todo fue un error. No todo fue mentira. Y eso también merece ser recordado. Si pudiera volver atrás, haría muchas cosas de forma diferente. Habría hablado antes, habría sido honesta conmigo misma, habría enfrentado mis vacíos de otra forma. Pero no puedo volver atrás, y no sirve vivir deseando un pasado distinto. Solo puedo hacer que el futuro no sea una repetición. Y eso es lo que intento cada día. Esta historia terminó como tenía que terminar. Con dolor, con pérdidas, con aprendizajes. No hay un final feliz, pero sí hay un cierre. Y a veces eso es suficiente. Ya no necesito que todo tenga sentido. Solo necesito vivir con lo que tengo, con lo que soy, y con lo que me queda por construir. Y aunque aún me cueste, estoy aprendiendo a hacerlo, paso a paso, sin prisa, pero sin pausa.